Hay dos comienzos de la literatura en mi vida. Uno es como lector, que es el que yo más reivindico, eh, y es el que le da sentido al otro, al de ser escritor. Me parece que si no fuese lector, no se me hubiera ocurrido de ninguna manera convertirme en escritor. Ah, Empecé a escribir a los 24, 25, 26 años. Es decir, no fui un escritor precoz, ni me planteé ser un escritor en la adolescencia o uno de esos autores que tienen como meta de vida convertirse en escritores de ficción. Estudié historia en la universidad, me recibí de profesor, de licenciado, me imaginaba una vida como académico de la historia, como mucho, como investigador. Y así, mediados mis veintes, eh, empecé a sentir la necesidad, el deseo, la inquietud de inventar historias, pero de inventarlas para poder leerlas. Eh, es decir, de perfeccionar el acto lector. Esto que uno como lector disfruta, de sentir empatía, de sentir comunión con lo que está leyendo, advertí que ser escritor me permitía eh, profundizar esa empatía, esa conexión con el objeto. Y empecé a escribir cuentos porque me sentía eh, más cómodo en la historia breve, sentía que tenía más posibilidades de saber a dónde me dirigía. Empezar a escribir y a los 2 o 3 días o 4 días finalizar un cuento. Bien, mal, regular, pero finalizarlo. Mientras que una novela me obligaba a estar mucho más tiempo escribiendo y recién después de unos cuantos libros de cuentos me atreví bueno, a escribir una primera novela. Cuando empecé a escribir, yo creo que mi objetivo en el fondo era entender mi propia vida y la de la gente que a mí me rodea. Entonces, siempre, desde el principio, aparecieron mis horizontes cotidianos. Este suburbio de Buenos Aires en el que me crié y en el que vivo, personajes con vidas similares a la mía, y con frecuencia apareció el fútbol, porque es parte de mi vida. Eh, es el juego que más me gusta jugar, es el juego que más me gusta ver y es el juego que a mí me ha permitido entender cosas que son mucho más importantes que el propio fútbol. El juego es una mediación hacia otras cosas. Y empecé a encontrar que escribir cuentos vinculados con fútbol me permitían acceder a esos otros mundos que me interesaba narrar y retratar. Al principio era un hobby escribir, una catarsis, un momento personal, íntimo, que no tenía ningún objetivo posterior. Entonces, escribía por la noche. A mí me gusta mucho la noche y me cuesta mucho conciliar el sueño. Y sobre todo en esa etapa, em, con mi mujer estábamos planeando, pensando en la posibilidad de tener hijos, y esa circunstancia era muy movilizante para mí. Había perdido a mi padre de muy pequeño, entonces pensarme padre a mi vez actualizaba esas viejas angustias, esos dolores. Claro, no de una manera consciente, yo no lo veía en el momento, pero con el transcurso del tiempo pude ir advirtiendo la relación entre mis angustias y la escritura como un modo de domesticar esas angustias.
Entonces me levantaba en la noche y escribía a lo mejor toda la noche. O una parte de la noche, después volvía a la cama y ahí sí me dormía. Era como contar ovejas, pero, pero inventando historias. Y sucedió que, sobre todo con esos cuentos de fútbol, mm, tuve mucha suerte porque en una radio muy importante de Buenos Aires, en Radio Continental, eh, había un programa los sábados en la tarde cuyo conductor, un periodista deportivo que se llama Alejandro Apo, leía en su programa cuentos de fútbol. Cuentos de Roberto Fontana Rosa, de Osvaldo Soriano, escritores argentinos que habían cultivado esta posibilidad del cuento de fútbol, algo de Benedetti, algo de Eduardo Galeano, y se me presentó la posibilidad, por estímulo de mi mujer, de mis amigos, de empezar a llevar cuentos a la radio, pero no publicados, porque yo no tenía ningún libro, llevarlos simplemente impresos desde mi computadora. Y él empezó a leerlos y se empezaron a difundir y el público los empezó a pedir a la radio y a preguntar en qué libro estaban. Y durante 3 años o 4 tuvimos esa dinámica de llevarlos a la radio cuando tenía cuentos de fútbol. Y claro, 3 o 4 años después yo tenía cuentos suficientes como para un libro. Y la difusión en la radio me permitió que ese gran salto de publicar un libro fuera mucho más fácil, porque era un material que se había probado en la radio y a la gente le había gustado, bueno, y eso me permitió publicar mi primer libro. Mi dedicación a la literatura fue gradual, en el sentido de que, bueno, un primer libro de cuentos publicado en el año 2000, ese que eran todos cuentos de fútbol, otro libro de cuentos sin fútbol en 2001, otro en 2003. Les iba bien, el hecho de que se seguían difundiendo mis cuentos en la radio favorecía que esos libros se vendieran, pero siempre con los modestos alcances del mercado editorial argentino, que no es muy grande. Ahora, en 2005 publiqué mi primera novela, que se llamó La pregunta de sus ojos, y a partir de la cual, junto con el director Juan José Campanella, escribimos el guión de El secreto de sus ojos, que fue un film que, como tuvo mucho éxito, me volvió mucho más masivo como autor. Y te diría que esa combinación entre los libros y la masividad del cine fue la que me fue permitiendo a mí dedicarme cada vez más a la literatura y menos a la docencia. El trabajo de guión para un escritor de literatura es complicado, no solo por los diferentes lenguajes. De hecho, una novela o un cuento se basta a sí mismo. Es un objeto artístico en sí. Yo escribo un cuento, escribo una novela y te lo ofrezco a ti como lector. Y eso es todo. Mientras que un guión es apenas una base, un primer escalón sobre el que se va a edificar una película, pero donde van a estar el director de fotografía, sonido, ambientes, actores. Bueno, y el guión es solo una pieza. Y hay un montón de cosas que no se van a resolver a través de tu guión, sino a través de los otros aportes. Esa es una primera gran dificultad. Y otra gran dificultad que no es menor para un escritor literario es la obligación de trabajar con otro. Los escritores de literatura somos gente solitaria. Somos hombres y mujeres a los que nos gusta trabajar solos.
Mientras que el cine, por definición, es lo contrario. El cine es trabajo en equipo, diálogo, discusión, debate. Entonces, diría que esas son las grandes dificultades. Claro, si uno se encuentra con un director, como en este caso yo me encontré con Juan José Campanella, con el que uno puede discutir, puede debatir, puede argumentar, negociar, perder aquí, pero ganar allá. Bueno, eso sí es un poco más sencillo, pero de todas maneras es un trabajo muy arduo, mucho. Amadeo, no puedes pensar en un futuro si te la pasas jugando al metegol. Después del secreto de sus ojos, hicimos juntos Metegol, que fue una película de animación pensada esencialmente para niños, que fue un enorme desafío. Eh, Desde el punto de vista técnico, porque, bueno, la calidad del cine de animación de Estados Unidos exige un estándar muy alto para las producciones del resto del mundo. Eh, Aunque uno no pretenda la calidad técnica Pixar, el umbral lo pone Pixar o DreamWorks, en el sentido de que técnicamente es muy exigente. Y después está esta otra cuestión que creo que también es un umbral de calidad a partir de Pixar, que es que las películas para niños no pueden ser solo para niños, sino que exigen un nivel de lectura para los adultos que van con los niños. Entonces, cosa que antes no sucedía, tal vez una película de Walt Disney de los años 50 era para los niños. Fin. Mientras que de Toy Story en adelante, las películas están pensadas para que los niños de una edad vean una historia y los más grandes vean otra historia y los adultos vean otra historia. Una especie de construcción en capas de complejidad y capas de apropiación estética que es muy laborioso y muy delicado. También hay otra novela mía que se llama Papeles en el viento, con Juan Taratuto como director, otro director argentino, con una mecánica de trabajo similar. El guión lo hacemos juntos, de nuevo con esta idea de evitar ciertas traiciones que desilusionan al lector. Que te vamos a dejar nosotros. Pensá que somos como el padre. Ahora con Juan José Campanella estamos empezando una nueva película. Cuando digo empezando es armando entre los dos la estructura general de la historia que queremos contar, pero como en este caso no se trata de una novela mía que vayamos a adaptar, sino es un guión original, estamos en esta etapa de discutir, negociar y una etapa todavía muy embrionaria y muy confusa también del asunto, en el sentido de que hay mucha marcha, contramarcha, propuesta, retroceso, bueno, inevitable. Mi manera de trabajar tiene una primera etapa muy larga de elaboración no vinculada con la escritura. Quiero decir, cuando yo tengo una idea, no me pongo inmediatamente a escribir. Al contrario, demoro mucho en escribir. Primero, suele asaltarme una idea fuerte, potente, probablemente conmovedora. A partir de esa idea, que ni siquiera la escribo, sino que la imagino, y si vuelve a mí más de una vez, hace que la recuerde y que le dé valor. Digo, bueno, si esto se me ocurrió y volvió a mi cabeza una vez, dos veces, tres veces, tal vez haya una historia para contar. Ahora, después de esa primera constatación, viene un largo periodo de meses, un año y más de un año, donde voy resolviendo siempre a nivel mental como los eslabones de la trama y las principales características de los personajes. Son como las dos grandes cuestiones para mí
a resolver. Y recién cuando eso está más o menos dibujado en mi cabeza, empiezo a escribir. Ese empezar a escribir suele tener 10 o 20 capítulos 1, en el sentido de que lo escribo y no me gusta. Vuelvo a escribir y no me gusta. Vuelvo, pero siempre por el principio. Soy muy ordenado en ese sentido. No se me ocurriría empezar a escribir por el final de una novela, por ejemplo. Y si escribo un cuento, lo escribo en orden, del principio hacia el fin. Ahora, después de 5, 6, 10 fracasos, tal vez llego a un capítulo 1 que me dice, bueno, pasemos al 2. No está tan mal, podemos pasar al 2. Podemos pasar al 3, podemos pasar al 4. Y ahí es donde se produce como si la rueda empezase a girar. Y entonces de ahí en adelante ya sigo escribiendo. Aunque vaya cambiando cosas y tomando decisiones contradictorias en el sentido de que tal vez yo en el capítulo 10 decido algo que contradice el capítulo 3, pero no importa, si yo ya estoy en el envión, seguiré hasta el final, y cuando termine, volveré al principio para adaptar aquellos errores o aquellas contradicciones a cómo terminó siendo la historia, a cómo terminaron siendo mis personajes. Yo, la verdad, me considero un lector voraz, en el sentido de que me gusta mucho leer y soy bastante ecléctico en mis lecturas, en el sentido de que puedo leer, en general leo novela y cuento, esa es un poco la limitación, leo menos ensayo, leo casi nada de poesía, leo sobre todo novelas y cuentos, y puedo leer desde autores latinoamericanos más preocupados por lo formal y por el juego con la palabra, a un Stephen King cuyas historias de terror y de literatura fantástica me gustan mucho, o a Henning Mankell, cuyos policiales también me gustan. O sea, no soy un lector de nicho, en el sentido, no es que yo leo, no, solo leo tal tipo de autor o tal tipo de literatura. Creo que si tuviera que pensar en mis mayores influencias como lector, me tengo que ir a mi adolescencia, porque creo que en la adolescencia uno hace las lecturas más importantes en este sentido, en el sentido de que uno es flexible para recibir la impronta de los autores, mucho más que cuando es adulto. Por ejemplo, yo leía a Julio Cortázar a mis 16, 17, 18 años y me impactó de manera muy profunda, diría definitiva. Yo creo que me definí como lector adulto a partir de leer a Cortázar. Ahora, si a Cortázar lo hubiera descubierto a los 30 años o a los 40, el impacto de Cortázar en mí hubiera sido menor. No por un problema de Cortázar, sino por un problema de mi propia rigidez. Por eso, Cortázar, Borges, García Márquez, Vargas Llosa, Rulfo, creo que ahí estoy, Osvaldo Soriano, Roberto Arlt. Ahí está más o menos el puñado de autores que me definieron como lector. Después seguí por suerte toda la vida sumando lecturas, pero creo que esos son los definitivos. Yo doy clases de historia. No me formé en literatura. Y durante muchos años di clases en la universidad y en escuelas secundarias, pero en estos últimos años, cuando mi trabajo como escritor creció tanto, me pareció adecuado dejar la universidad porque estaba dejando mi carrera académica muy de lado. Pero para la docencia en la escuela secundaria me parece que lo más importante
aparte de lo que uno sepa sobre su ciencia, que creo que es importante, creo que también es muy importante la comunicación, el afecto, el humor, la alegría en el contacto. Y me doy cuenta que es algo que disfruto mucho hacer, por eso, aunque tal vez podría en este momento de mi vida decir, bueno, me dedico a los libros y a las películas y abandono la docencia, aunque podría hacerlo, no lo deseo hacer, porque aparte es un equilibrio muy lindo con relación a mi otro trabajo, el de escritor. Eh, Uno como escritor tiene esta cosa hermética, ensimismada, metida hacia adentro y al mismo tiempo muy fantasiosa de estar en diálogo con personajes y con... pero tiene un costado casi enfermizo en ese punto. Mientras que enseñar historia a adolescentes implica comunicación, contacto, afectividad, rapidez, empatía. La verdad que espero poder seguir haciendo las dos cosas.